Permíteme saludar al doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director general de Integralia, que es un gabinete de análisis de riesgo político. En fin, permítame comentarle con usted y con el doctor Ugalde, pues todo esto que estamos ahora narrando en este espacio de noticias respecto al presupuesto, y también un trabajo importante que con motivo de los 10 años de Integralia se llevó a cabo un foro en Monterrey, hablando de crecimiento, de desarrollo, de estas cosas que tanto le interesan a usted y al país. Pero primero, Luis Carlos, ¿cómo estás? Antes que nada, a nombre de todo el equipo, una enorme felicitación por tu flamante paternidad. Gracias, Pepe, te lo agradezco mucho. Enhorabuena. Ando un poco desvelado, pero sí, muy feliz. Este es mi primer hijo y la verdad es que es una experiencia que hasta que no lo vives, no sabes lo que significa. Yo estoy muy emocionado, muy conmovido, muy desvelado y te agradezco mucho por tus palabras. Lo que falta, pero enhorabuena que te estrenes en la paternidad, el lado luminoso de la paternidad, así que es, porque los lados oscuros ya llegarán en su tiempo. Así es, hoy en la mañana estaba con un amigo y le dije, no he dormido, y me dice, yo tampoco, y mi hija tiene 22 años. Así es que cuando no duermes, que tu hija tiene una semana, como es mi caso, es muy diferente que cuando tiene 22 y no llega a dormir. Pero bueno. Vámonos directamente, dímelo a mí, vámonos directamente con el tema de la discusión. Ya de alguna manera hicimos nuestro propio debate en la radio al permitir escuchar las voces en torno al presupuesto de las tres principales fuerzas políticas representadas en diputados, el PAN, el PRI y desde luego Morena. Danos tu visión general de lo que está pasando. Mi visión es que todos tienen un poco de razón. Primero, efectivamente, este gobierno ha eliminado la industria de los moches. Eso es real. Durante los dos gobiernos panistas y durante el gobierno de Peña Nieto, efectivamente se gestó una industria de la tranza. ¿Qué es el moche? A ver, el moche era darle a los diputados fondos de libre asignación para que ellos los pudieran asignar. Para que quedaran bien con sus electores. Con sus electores. Y eso dio lugar a una industria del soborno, porque algunos diputados se lo daban a su amigo alcalde de tal pueblo y el alcalde les daba a cambio una comisión del 10 o 20%. Entonces muchos diputados, no todos, se acostumbraron a una gestoría de recursos para dar dinero a tal municipio, a tal gobierno estatal, a cambio de recibir una comisión. Y entonces eso prostituyó. Y robar. Eso es robar. Y era corrupción. Claro. No eran todos, pero esto se multiplicó y se gestó. Al final del gobierno de Fox, durante el gobierno de Calderón y durante el gobierno de Peña Nieto se institucionalizó como una práctica habitual. Una industria. Una industria. Dos, te voy a dar un ejemplo también de que muchos gobernadores, y esto pasó con el PRI, durante los gobiernos del PAN, los gobernadores del PRI se convirtieron en los ejes de la negociación y básicamente el arreglo era, tú dame más transferencias para mis carreteras, para mis proyectos, para mis hospitales y yo a cambio te garantizo votos de mis diputados. Y ese modelo de intercambio y de trueque gestó una industria que, creo yo, hizo muy clientelar el presupuesto. Para darte una idea, en el presupuesto que se está aprobando en este momento, la bolsa negociable es de aproximadamente 26,000 millones de pesos, lo que se considera la llamada piñata. Durante los gobiernos del PAN, y esto fue particularmente notorio cuando Agustín Carstens fue secretario de Hacienda, la bolsa negociable llegó a ser de 120,000 millones de pesos. Eso quiere decir que entonces estamos hablando de que una bolsa negociable de 120,000 millones se está reduciendo al 10%. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. Es bueno en el sentido de que sí, efectivamente hay menos clientelismo y menos corrupción en la negociación, pero es malo porque el Congreso abdicó de su función de incidencia. Es decir, lo que mandó López Obrador hace 3 semanas como propuesta de presupuesto, bueno, en septiembre como propuesta de presupuesto, prácticamente va a ser aprobado de forma intacta. Es decir, la Cámara de Diputados no está incidiendo. Y si bien es cierto, es criticable que incidan para extraer moches y hacer clientelismo, también me parece muy malo que no incidan en nada. Entonces, lo que vamos a ver es un presupuesto que básicamente es el del presidente de la República, y ese presupuesto pues tiene cosas buenas y cosas malas. Fue el que redactó la Secretaría de Hacienda, prácticamente. Exactamente, tiene cosas buenas, no hay endeudamiento, bueno, eso puede ser positivo. No hay gasolinazos. No hay gasolinazo, puede ser positivo. Ahí te va un asunto.
hay restricciones a los órganos autónomos. Hay una reducción a los órganos autónomos. Tú dirigiste uno de ellos en su momento. El Instituto Nacional Electoral se reduce en poco más de 1,000 millones de pesos, preocupante. 2021 es la elección más grande de la historia de México, incluso más grande que la de 2018, preocupante. Y lo más preocupante de todo, sin embargo, es la poca deliberación. Hoy a las 2 de la tarde se presentó el dictamen, Pepe, a las 2 de la tarde hace 5 horas, y ya lo están a punto de votar en la comisión. Como dijo Juan Carlos Romero Hicks hace 40 minutos, sí. Los procedimientos requieren días de análisis, días de estudio, y lo que está ocurriendo con este presupuesto es que básicamente es una imposición del Ejecutivo, con las cosas positivas y cosas negativas que eso implica, pero me parece que ese es el aspecto negativo. 2, sí hay más dinero para programas sociales, pero efectivamente muchos de ellos no tienen reglas de operación, no hay todavía conocimiento y claridad del grado de avance, no hay un padrón de beneficiarios publicado que nos permita comparar si están avanzando y progresando como dicen o no. Entonces, te diría que hay cosas buenas y cosas malas, pero a mí lo que más me preocupa es que, aunque se está reduciendo el clientelismo y los moches, por otra parte, no está habiendo una deliberación abierta del Congreso, que es su función hacer. Se está exhibiendo la parte de Morena en el Congreso como una sucursal de la Presidencia de la República. Igual que con el PRI en los años 80 y 90. Igual que pasó con el PRI con los panistas. El mismo fenómeno que cuando el presidente de la República, cuando el PRI tenía mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, los presupuestos se aprobaban como el presidente los mandaba. Antes de 1997 así ocurría, como está ocurriendo hoy. Y lo que está ocurriendo ahora, entonces, es que la oposición vota en contra del presupuesto. Y ese es el mismo fenómeno. Se está recreando con lo positivo y negativo que eso significa, Pepe. Hubo una reunión, si me permites. Sí. Un foro en Monterrey. Fue aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el Tecnológico de Monterrey. Sí, pero campus Ciudad de México. Exactamente. Y ahí incidió Integralia, este gabinete de análisis de riesgo político que tú diriges desde hace ya 10 años. 10 años. Estamos cumpliendo esta semana 10 años, es el 10º aniversario, y este evento que hicimos con el TEC de Monterrey este martes fue justamente el foro para celebrar el 10º aniversario de Integralia Consultores y discutir cuál es el futuro de la industria de asuntos públicos, cómo se está gestando las relaciones del sector privado con el gobierno, qué vemos bueno y malo en esta relación, y básicamente te diría, Pepe, que vemos que lo que voy a decir va a llamar la atención, pero vemos que tenemos un presidente López Obrador muy cercano a los empresarios. Muy abierto a que los empresarios participen en sus proyectos, y tenemos un sector empresarial que se está acercando, pero que tiene duda, que tiene desconfianza, porque tenemos un presidente muy proempresario, muy cercano a ellos, diferente a Peña Nieto. Y fíjate lo que voy a decir. A ver, con Peña Nieto, los sí llama la atención lo que estás diciendo. Digo, hace 6 años, 2013, con Peña Nieto, los empresarios te decían: el presidente no nos recibe, el secretario de Hacienda no nos recibe, no podemos hablar con el gobierno, están muy soberbios, no nos abren la puerta, están aprobando reformas estructurales del Pacto por México y no nos toman en consideración. En estas semanas, hace 6 años, se aprobó una reforma hacendaria que fue muy dañina y molestó mucho al sector empresarial. Y tenemos un presidente López Obrador que despierta desconfianza de los empresarios, pero que se ha abocado durante los últimos meses a recibirlos, a apapacharlos, a sonreírles. Y muchos empresarios te dicen: es encantador en privado. Salen y al otro día el Congreso aprueba una miscelánea fiscal y se asustan. Sí, pero de esas reuniones que ha tenido el presidente en privado y en público, sobre todo las que han sido públicas, desde luego, surge la idea de que los empresarios están dispuestos a invertir en grandes proyectos para este país, obviamente con el beneficio que les corresponde. Sin embargo, no hemos visto, ya está terminando el primer año de gobierno de López Obrador, no hemos visto inversión. Exactamente. Empresarial, inversión cero, promesas todas. ¿Dónde está entonces la coherencia entre lo que se dice y lo que realmente está sucediendo? Es que hay un doble discurso, que eso es lo que genera esta desconfianza, porque el presidente los recibe, los apapacha, les sonríe,
pero al otro día ves que hay una miscelánea fiscal que genera temor por terrorismo fiscal, ves que se cancela el aeropuerto, ves que en la CFE hay políticas antiempresa, ves que el presidente en ocasiones es muy agresivo contra ciertos sectores, ves lo que pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y te genera temor de que sea un gobierno que vaya a generar una suerte de expansión y de concentración del poder. Es decir, tienes un presidente que se ha abocado a generar vínculos personales con el sector empresarial, pero tienes un gobierno que toma malas decisiones, que no genera la inversión necesaria, que no genera señales reales positivas y que Pemex está prácticamente en quiebra. Entonces, esta dicotomía la estuvimos platicando en este seminario de Integralia de sus 10 años. Sí, me destaca entre lo que están ustedes planteando como una gran duda, una gran inquietud, y ya no quito más el tiempo, es el tema de, bueno, muy bien, háganle como puedan y como quieran, pero denos las nuevas métricas para saber si México realmente va a avanzar. Porque si estamos hablando de que México no va a crecer, y ahí están las muestras, los pronósticos, etcétera, pues entonces, ¿cómo vamos a medir cómo vamos? Este es un gran problema de este gobierno, que el presidente dice que lo que importa es la felicidad y lo que importa es el desarrollo y no el crecimiento. Y la verdad es que importa, para que haya desarrollo debe haber crecimiento. Pero en fin, importa el desarrollo sí es medible. El desarrollo es medible a través de la inclusión social, la movilidad social, la disminución de la desigualdad, la disminución de la pobreza, el aumento de el empleo, el aumento de la calidad educativa. Sí se puede medir. La pregunta es si este gobierno va a generar desarrollo, y tiene que haber números que todos compartamos, que todos estemos de acuerdo. Lo que al sector empresarial un poco le preocupa es que el presidente siempre se sale por la tangente con los datos o con las justificaciones que le convienen, y que eso al final del día pueda ser muy difícil medir si este gobierno va a ser exitoso en la parte social. Pues muchas gracias Luis Carlos, enhorabuena por los 10 años de Integralia, este gabinete de riesgo político, de análisis de riesgo, y claro, por estas colaboraciones. Gracias, Pepe, muchas gracias. Seguiremos recurriendo, por supuesto, a tu análisis, desde luego.